Definición: análisis funcional. El análisis funcional es la hipótesis dinámica, es decir, que puede cambiar con el tiempo, donde el clínico o el profesional psicólogo mantiene una concentración en los problemas del comportamiento y los objetivos del tratamiento del cliente, las relaciones funcionales entre ellos, las variables que influyen en los problemas y en las metas del cliente, la fuerza y la forma de las relaciones causales y no causales relacionadas con dichos problemas y objetivos de intervención. Y por último, las facetas y atributos importantes de todas estas variables. En resumen, el análisis funcional consiste en la identificación de las relaciones funcionales, causales y no causales, importantes y controlables, aplicables a determinadas conductas de un individuo. Aspectos del análisis funcional. Estos aspectos son los siguientes. Primer aspecto, las relaciones funcionales entre los problemas en cada cliente es individual. Las relaciones funcionales pueden ser causales o no causales, pero las relaciones causales son más importantes en el análisis funcional, ya que suelen ser el foco de la intervención conductual. Segundo aspecto, destaca los problemas de la conducta, las variables causales y las relaciones funcionales importantes. Por eso se centra en el problema de la conducta identificados por el cliente o por el clínico como los más angustiantes o socialmente significativos, así como sobre las variables causales que están más fuertemente relacionadas con dichos problemas. Tercer aspecto, enfatiza las variables causales y las relaciones causales modificables. Muchas variables causales importantes influyen profundamente sobre un problema, pero no son modificables. Ejemplo, factores genéticos, maltrato infantil, lesión cerebral o experiencias vitales traumáticas. Aunque estas variables causales no pueden modificarse directamente con frecuencia, llevan secuelas que sí resultan modificables. Ejemplo, recuerdos del trauma, reacciones emocionales condicionadas o déficits de habilidades sociales. Cuarto aspecto, son ideográficos. Es válido y útil solo para un cliente individual, ya que a menudo hay diferencias importantes entre el cliente con un mismo problema u objetivo del tratamiento. Quinto aspecto, el análisis funcional es conceptual o metodológicamente flexible. No se limita a una clase particular de variables o estrategias de evaluación. Por ejemplo, las relaciones funcionales pueden incluir variables cognitivas, conductuales, sociales, emocionales o fisiológicas. Objetivos del análisis funcional. La estimación de la magnitud relativa del efecto de las variables causales relevantes sobre los problemas. Esto es el grado de influencia de cada variable causal sobre cada conducta problema o sobre la consecución de un objetivo del tratamiento. B. La estimación de en qué grado modificar una determinada variable causal beneficiará positivamente al cliente. Los anteriores objetivos tienen las siguientes estrategias. Estrategia de evaluación conductual de los componentes del análisis funcional por medio del diagrama analítico funcional para el caso clínico. Se busca la estrategia que en la formulación clínica del caso, en la evaluación conductual y en el análisis funcional se integren los datos de la evaluación y así poder diseñar a cada cliente la intervención que tenga la máxima magnitud del efecto, es decir, el mayor beneficio posible, por medio de una medición científica y precisa de las variables clínicamente útiles que permite aplicar los principios y métodos o enfoque a utilizar de una evaluación conductual que se adapta bien a las características de los problemas del comportamiento y sus relaciones causales más relevantes. Entendemos por formulación clínica del caso un conjunto integrado de hipótesis y juicios clínicos acerca de las relaciones funcionales entre los comportamientos, problema u objetivos de tratamiento y sus variables causales. En este sentido, la formulación clínica del caso juega un papel primordial en la comprensión de los problemas del cliente y en la derivación de los tratamientos posibles. No negamos, sin embargo, que dicha formulación tenga también otros objetivos, como identificar las áreas donde se necesitan datos adicionales, comunicar al cliente y a otros profesionales en qué se fundamenta la intervención propuesta.
El enfoque de evaluación conductual y los componentes del análisis funcional son uno de los acercamientos posibles a la formulación clínica de casos. El análisis funcional también sirve para orientar acerca de qué estrategias de evaluación pueden reforzar la validez y la utilidad de los juicios clínicos. Los componentes del análisis funcional se centran sobre los principales problemas del comportamiento u objetivos del tratamiento del cliente. A menudo ayuda a tomar decisiones, describir los problemas reflejados en el análisis funcional en función de los modos y dimensiones de respuesta. Así, un problema puede manifestarse principalmente en un determinado modo o sistema de respuesta, a nivel cognitivo, fisiológico o motor, y según sus distintas dimensiones, frecuencia, duración o severidad. Para el caso clínico con evaluación conductual, en el análisis funcional se utiliza el diagrama analítico funcional. Por medio de este diagrama se ve la modificabilidad, o sea, la utilidad clínica de las variables causales, las cuales difieren en el grado en el que se les pueda modificar durante un programa de intervención clínica. Por ello, los esfuerzos deben dirigirse a intervenir sobre las variables causales más modificables, ya que probablemente van a terminar produciendo en el cliente o en el paciente un mayor beneficio. Por ejemplo, la pérdida de los padres es una variable con una causal inmodificable y va representada con un rombo. Los problemas económicos son menos modificables. Estos van representados mediante un óvalo con una línea delgada. Las riñas con la pareja son representadas con un óvalo, pero las líneas son más gruesas. Acá es importante dejar claridad que entre más gruesa es la línea, mayor es la importancia que tiene para el sujeto esa causal. Las figuras en cuadrados son el efecto de la figura central. Esta figura central va representada mediante un cuadro y su línea es bastante gruesa, dada la importancia que tiene para el cliente, para el paciente, este efecto central. El caso ilustra tres aspectos del análisis funcional. Primera, la validez de la formulación clínica depende de la validez de los datos que se usan. Segundo, cómo puede integrar el clínico varias fuentes de datos, múltiples juicios individuales. Y tercera y la última, cómo se pueden expresar mediante diagramas analíticos funcionales de casos clínicos los juicios sobre las relaciones entre los problemas de comportamiento y sus variables causales. Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, se pretende mostrar tres aspectos propios de la práctica clínica desde una perspectiva conductual. En este caso, el primer punto es el análisis funcional. Ese elemento primordial son los objetivos y las estrategias de intervención. Permite captar la naturaleza del trastorno psicológico. También en el segundo punto requiere de un enfoque científico para hacer una evaluación conductual, lo que lleva a un análisis funcional del conflicto psicológico, donde su línea base no pasa directamente por intervenir sobre el síntoma, lo que refiere el cliente, sino que pasa por modificar que se relaciona el sujeto con el síntoma, metas del cliente y las variables que influyan en esas metas. Como tercer punto, tenemos que al modificar un patrón funcional, es decir, la opinión que tiene del futuro y hacia sí mismo, le permite estudiar de forma concreta los beneficios de la intervención, que se transfiere a ámbitos distintos de su entorno social, generalizando de forma positiva avances en el contexto familiar, laboral y social. En este caso, tenemos el diagrama analítico funcional de nuestro usuario de este artículo. Si nos damos cuenta, en la parte central aparece un cuadro con mayor resalto, porque esta es la variable más importante, que nos habla del estado de humor deprimido de este paciente. Ahí viene incluido tus autorreproches, sentimientos de culpa, de fracaso, en fin. Y nos vamos a dar cuenta, además, que en los círculos están englobados aquellos elementos que son considerados las variables más importantes. Entre más grosor tengan, quiere decir que son de mayor importancia, así como las relaciones funcionales que se tienen
de una variable causal. Estas son variables causales, las de los círculos, son variables causales. Las relaciones que se dan y el grado de importancia. En este caso podríamos ver que los problemas económicos de nuestro usuario son fuertes causantes de su estado de humor. En cambio, la degradación laboral es también causante, pero con menor magnitud. Los rombos, recordarás, son variables que no se pueden modificar. Siguen estando presentes en torno al problema, pero no se pueden modificar, mientras que los círculos sí se pueden modificar. También consideremos que hay variables que tienen una bidireccionalidad, son causa y efecto al mismo tiempo. En los cuadros podremos encontrar aquellas variables que son el efecto del problema central. Y en este caso podemos ver que uno de los efectos del estado de humor de nuestro usuario son sus problemas de sueño o la poca actividad social, y que están también dependiendo de su magnitud. A medida de que mayor grosor tengan sus cuadros, mayor importancia tienen en el individuo estas variables. Con este diagrama nosotros se lo vamos a presentar al individuo, a nuestro usuario, y se lo vamos a explicar. Es nuestra hipótesis que tenemos acerca de su problema. Le vamos a señalar cuáles son los orígenes de su problema, cuáles son las consecuencias y dónde podremos trabajar primero y dónde podremos trabajar después. Pero a partir de esa charla que tengamos con él, vamos a conocer su opinión, vamos a conocer cómo podemos establecer un discurso de tal forma que establezcamos un proceso de intervención con el usuario. A lo mejor el usuario nos hará algunas observaciones y nos dirá que no está muy de acuerdo con ciertas cosas, o por el contrario, si tú hiciste un diagrama analítico correcto, te dirá que es perfecto, es justamente lo que le está pasando. Recuerda que para obtener todos estos datos, pues nosotros utilizamos un periodo de 2-3 días en donde utilizamos autoinformes, autorregistros, pruebas psicológicas. En este caso, incluso se habla de que se evaluó a la pareja, se le invitó a la pareja a hacer un proceso de evaluación. También se observó la interacción que se tiene entre ellos dos en sesión. Se aplicaron algunos cuestionarios sobre problemas de pareja e hijos. En nuestro caso, nosotros podemos idear nuestros propios cuestionarios de revisión. En la plataforma tú sabes que hay algunos ejemplos. Y bueno, todo esto nos ha dado por resultado el generar este diagrama.